gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Soy el profesor Josian García Giles y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Recuerden que el autocuidado es una manera muy efectiva de conservar una buena salud. Por ello, deben alimentarse sanamente y beber suficiente agua natural. Usen cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra la nariz y la boca. No olviden guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, hacer ejercicio es un hábito que debemos sumar a nuestros días. Soy el profesor Alberto Ábrego y efectivamente es un gusto encontrarnos aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión hablaremos sobre expresémonos en orden y con coherencia. Con esto nos referimos a revisar expresiones que jerarquizan información. Esto nos permite profundizar en el conocimiento de las diversas expresiones que podemos utilizar en los textos orales y escritos, de tal manera que estas expresiones favorecen la organización del texto de manera coherente con la finalidad de que sea comprendido por quien lo lee. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado es jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente. El propósito de la sesión es revisar expresiones que jerarquizan información. Dicen que la mejor manera de aprender a escribir es leyendo. Por eso, en esta sesión nos dedicaremos a leer una autobiografía en la cual podremos identificar aquellas expresiones que organizan de manera lógica al texto. Por eso, nuestra sesión está centrada en revisar estas palabras o expresiones que el autor usa para establecer importancia a los eventos que narra en su autobiografía. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas, y también tengan a la mano su libro de texto. No olviden que todo lo que vean es para fortalecer su conocimiento. Les recomiendo llevar un registro de las dudas e inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Sabes, maestro Josian? He leído algunas autobiografías muy interesantes y he estado analizando sus características, porque la verdad, quisiera escribir mi autobiografía. Es una buena idea. Tienes muchas cosas que contar de tu trayectoria como docente, muchas anécdotas con los estudiantes. ¿O no es así, Alberto? Y ya que has leído varias autobiografías, comparte con nosotros las que te han gustado. Claro que sí. Veamos el siguiente fragmento de la autobiografía de Charles Darwin. Presten mucha atención y desde su pantalla vayan leyendo. Al principio de la etapa escolar, un chico tenía un ejemplar de Wonders of the World, Las Maravillas del Mundo, que lo leía con frecuencia y discutíamos con otros muchachos sobre la veracidad de algunos relatos. Creo que este libro me inspiró el deseo de viajar por países remotos, que se cumplió finalmente con el viaje de Beagle. Después, durante mi vida escolar, me aficioné apasionadamente a la caza. No creo que nadie haya mostrado mayor entusiasmo por la causa más santa que yo, por cazar pájaros. Interesante, la verdad. La autobiografía es un texto que informa sobre los acontecimientos más relevantes de la vida de quien la escribe. Los acontecimientos suelen estar ordenados cronológicamente. Así es. Recordemos que nuestro propósito es revisar expresiones que jerarquizan información. En el fragmento leído encontramos esas expresiones que nos ayudan a comprender cómo se fueron dando los hechos en esta etapa de la vida de Darwin. Por supuesto, tiene que ver con el orden de la información, lo que el autor decidió que era lo más relevante y los sucesos que consideró menos importantes, pero necesarios de narrar. En el caso del fragmento que leímos, podemos observar que el autor de la autobiografía plantea como un suceso definitorio en su vida la etapa escolar a partir de las discusiones sobre la veracidad de los relatos que aparecían en la revista Maravillas del Mundo, hecho que posteriormente lo llevó a aficionarse a la caza de pájaros. Mira, Alberto, ¿quién nos acompaña en esta ocasión? Allá en casa, ¿ya la conocen? Hola,
Hola, profesores. Como ustedes saben, mi nombre es Elena en honor a una de las más grandes escritoras mexicanas del siglo XX. ¿Saben a quién me refiero? Claro que sí. Me imagino que te refieres a la gran Elena Garro, una de las poetas, narradoras y dramaturgas más prolíficas de nuestro país. Exactamente, profesor. Elena Garro fue una mujer de gran valía para nuestro país. Mucho se ha escrito y hablado de su vida. Ha habido muchos cronistas y personalidades que han hablado sobre ella. Es una lástima que no haya escrito una autobiografía, que es el tema del que estamos hablando. Así es, así sabríamos de primera mano mucho de los sucesos que marcaron su vida y su obra. Es por eso que decidí venir, ya que el tema del que hablan me parece realmente interesante. Me gustaría hablar sobre ello. Adelante. ¿Puedo? Es bienvenida tu intervención y conocimiento en este espacio. Estamos seguros que las alumnas y alumnos que nos ven enriquecerán su aprendizaje. En la escritura para jerarquizar la información se utilizan distintas expresiones para distinguir el argumento o situación principal. Esas expresiones también reciben el nombre de marcadores del discurso, conectores del discurso, operadores pragmáticos o partículas discursivas. Así es, profesor. Y existe una clasificación enorme. Martín Sorraquino y J. Portolés son lingüistas españoles. Estos autores diferencian 5 grupos de marcadores discursivos, los cuales son: 1. Estructuradores de la información. 2. Conectores. 3. Reformuladores. 4. Operadores argumentativos. 5. Marcadores conversacionales. Muchas gracias. Tu participación fue oportuna para nuestra sesión. Ha sido un placer estar con ustedes y con las alumnas y alumnos de tercero de secundaria. Hasta la próxima. Como ya mencionó Elena, vamos a analizar la clasificación de Sorraquino y Portolés. Para ello usaremos la autobiografía de Darwin. Bien, entonces iniciemos con los estructuradores de la información. Estos señalan la organización informativa de los discursos. En este grupo se distinguen los que introducen un nuevo comentario. Pues bien, así las cosas, dicho esto, etc. Los que agrupan diversos miembros del discurso como parte de un único comentario, llamados ordenadores. En primer lugar, en segundo lugar, en un primer momento, antes de nada, por un lado, para empezar, a continuación, al principio, primero, después, luego, por último, finalmente, para terminar, etc. Y los digresores, que introducen un comentario lateral en relación al tópico principal del discurso. Por cierto, a propósito, a todo esto, etc. Como les decía, el texto que ocuparemos es el fragmento de Charles Darwin. En este veremos qué marcadores usó el autor, de los que nos mencionó Albert. En este fragmento, ¿ya se percataron de algunos marcadores? ¡Excelente! Después de los puntos suspensivos se encuentra el primero, que pertenece a los ordenadores, que es al principio. También pudo haber estado al inicio. Si seguimos leyendo, encontraremos otro marcado en color amarillo, después, que del mismo modo pertenece a los ordenadores. Nuestro segundo grupo de marcadores pertenece a conectores. Vinculan un miembro del discurso con otro anterior o con una suposición contextual. Se distinguen 3 tipos: los aditivos, incluso, además, en suma, también, incluso, es más, etc. Los consecutivos o hilativos, pues, entonces, luego, por ende, por eso, etc. Y los contraargumentativos. En cambio, ahora bien, por el contrario, aunque, sin embargo, no obstante, etc. Ahora leeremos un fragmento de la autobiografía de Rigoberta Menchú, activista guatemalteca y defensora de los derechos humanos. Presten mucha atención y traten de identificar los conectores que analizamos. Me cuesta mucho todavía hablar castellano, ya que no tuve colegio, no tuve escuela, no tuve oportunidad de salir de mi mundo, dedicarme a mí misma, y hace 3 años que empecé a aprender el español y a hablarlo.
Es difícil cuando se aprende únicamente de memoria y no aprendiendo en un libro. Entonces, sí me cuesta un poco. Quisiera narrar desde cuando yo era niña o incluso desde cuando estaba en el seno de mi madre, pues mi madre me contaba cómo nací. Nuestra costumbre no permite a una mujer soltera que vea un parto, pero sin embargo, ante la necesidad, vi cuando mi hermana se compuso y no estaba nadie en casa. Eso cuando ya estábamos en plena persecución. Aunque no vi exactamente, estuve presente cuando nació su niño. Como se dieron cuenta, en estos dos párrafos encontramos 5 conectores de los 3 tipos: aditivos, consecutivos y contraargumentativos, como se muestra en las tablas. Una recomendación a las alumnas y alumnos es, primero, prestar mucha atención a los textos y segundo, tener a la mano la lista de los conectores para identificarlos. Después, poco a poco, ya no habrá necesidad de usarla, ya que la práctica les ayudará a comprender el uso de este tipo de expresiones que se usan en los textos autobiográficos y sobre todo permiten al lector reconocer los pasajes que el autor jerarquiza de acuerdo a la importancia en su vida. El tercer grupo pertenece a reformuladores. Favorecen la comprensión de los textos como una forma de lo que se expresó previamente. Según su función discursiva, estos son explicativos, es decir, o sea, esto es, en efecto, con esto quiero decir, en otras palabras, etc. De rectificación, mejor dicho, más bien, digo, etc. De distanciamiento, en cualquier caso, de todos modos, de todas formas, etc. Y recapitulativos, en suma, en conclusión, o tal, en fin, al fin y al cabo, en definitiva, etc. Prosigamos con la autobiografía de la ganadora del Nobel de la Paz en 1992 e identifiquemos este grupo de marcadores. Soy de San Miguel Uspantán, departamento El Quiché. El Quiché se ubica en el noroccidente del país. Vivo en el norte del Quiché, o sea, cerca del Chagul. Puedo decir que ahora es una aldea de 5 o 6 caballerías cultivadas por los campesinos. Inmediatamente cuando el niño nace, se le amarran sus manitas, o sea, se le ponen rectas sus manitas y sus piecitos. Esto significa que sus manos son sagradas para el trabajo y que esas manos tienen que actuar donde tienen que actuar. O sea, nunca van a robar. El niño nunca va a abusar de la naturaleza. Como nos hemos percatado, existen muchas costumbres y eso dependerá de la región. Todas ellas muy respetables, claro. ¿Lograron encontrar algunos reformuladores? Recuerden que se trata de identificar algunos en las autobiografías y el sentido que le dan al texto. Así es, Josian. En los párrafos anteriores que hemos leído, encontramos los siguientes. O sea, puedo decir, esto significa que, como podrán darse cuenta, pertenecen a los reformuladores explicativos. En otras palabras, aclaran un hecho o situación. Continuamos con el cuarto grupo, operadores argumentativos. Condicionan de alguna forma las posibilidades discursivas del segmento en el que se incluyen, pero sin relacionarlo con otro elemento anterior. Se diferencia entre operadores de refuerzo argumentativo, en realidad, de hecho, en el fondo, etc. Operadores de concreción, por ejemplo, en particular, concretamente, en concreto, etc. Nuestros padres nos enseñan a ser responsables, como ellos son responsables. Por ejemplo, el hijo mayor tiene una responsabilidad en la casa, las cosas que el padre no puede corregir. El hijo mayor las puede corregir. Nosotros tenemos divididos los días en perros, en gatos, en toros, en pájaros. Cada día tiene un nahual. Si el niño nació el día miércoles, por ejemplo, su nahual sería una ovejita. El nahual está determinado por el día del nacimiento. Se empezó a educar a los niños a ser discretos. De hecho, son discretos, pero a recomendarles que no tienen que contar una sola palabra a otros niños fuera de la comunidad, de lo que hacen los padres, de lo que hace la comunidad. Qué interesante la vida de esta activista social, ¿verdad?
Estamos conociendo a través de sus vivencias la cultura y las costumbres del pueblo de Guatemala. Pero además, su texto nos proporciona ejemplos claros del uso de distintas expresiones que tienen diversas funciones, pero sobre todo que le dan coherencia al texto. Sí, la verdad es muy interesante. Oye, pero coméntanos sobre el análisis que hiciste. Por poco se me olvidaba. En la lectura encontramos, por ejemplo, el hijo mayor tiene. Si el niño nació el día miércoles, por ejemplo, su nahual sería una ovejita. Estos pertenecen a los marcadores de concreción. Y también pudimos identificar uno de refuerzo argumentativo. De hecho, son discretos, pero recomendarles que de esta manera le están dando fuerza al argumento. Por último, tenemos los conversacionales. Son los que aparecen con frecuencia en la conversación. A este grupo pertenecen, entre otros, claro, desde luego, por lo visto, bueno, bien, vale, hombre, oye, bueno, Leamos los últimos fragmentos de la autobiografía de Rigoberta Menchú y tratemos de identificar estos marcadores. Claro, no estábamos con un territorio liberado, sino que de un rato al otro se temía al enemigo, ya que el régimen siempre cuenta con maquinarias modernas, cuentan con armas modernas. Entonces, era posible que hubiera una masacre en mi aldea. Cuando yo por primera vez señalé un error de un compañero ladino, me sentía la mujer más deshecha. Claro, porque nunca en mi vida había criticado a un ladino. Y precisamente porque la humillación la he sentido en carne propia, porque me han tratado siempre de india. Es que ella es indígena, decían como un insulto. Desde luego, para mí criticar a un compañero ladino era como poner una máscara y hacer algo descaradamente. Sin embargo, mi crítica era constructiva. Era para corregir al compañero y después aceptar que el mismo compañero me critique a mí. Como pudieron apreciar, ubicamos las palabras subrayadas en amarillo. Como lo mencionamos anteriormente, no siempre vamos a encontrar todos los marcadores discursivos. En este caso, solo encontramos 3, y 2 de ellos se repetían. ¿Qué te parece si leemos los últimos fragmentos de la autobiografía de Rigoberta Menchú y realizamos un ejercicio? Claro, de esta manera pondremos en práctica los diferentes marcadores discursivos que hemos analizado. Las alumnas y alumnos que nos ven vayan siguiendo la lectura y si pueden, traten de identificar algunos de los marcadores que recuerden. No se preocupen si no encuentran todos. ¿Listas y listos? Leamos. ¿Lograron identificar algunos? Si no fue así, no se preocupen. Ahora volveremos a pasar el texto en donde ya están subrayados los marcadores que tiene el texto. Presten atención y ojalá hayan identificado las que están marcadas. La señora dijo, les traigo una sorpresa. Yo he matado a un soldado. Dice, he matado a un soldado. Y nadie creía. Claro, ¿cómo era posible creer que la señora, que en primer lugar era anciana, en segundo ya ni veía y en tercer lugar no tenía armas iguales a las armas del enemigo? Entonces la señora dijo, estoy contenta, no quiero morir, quiero vivir más. Yo maté a un soldado y nadie le creía. Yo estoy diciendo la verdad, decía. Si quieren les enseño las armas. ¿Cómo les fue en casa con el ejercicio? ¿Pudieron identificar todos los elementos? Estoy seguro que las y los alumnos en casa pudieron resolver el reto sin ningún contratiempo, además de haber aprendido mucho, como aprendimos nosotros, sobre la vida de estas interesantes personalidades en la historia de la humanidad. El propósito de nuestra sesión fue revisar expresiones que jerarquizan información. Hemos analizado una autobiografía y las expresiones que se utilizaron. También llamados marcadores discursivos que nos ayudaron a ordenar de lo más relevante a lo menos importante, además de otras palabras y frases que indicaban sucesión de hechos, es decir,
qué acontecimientos sucedieron antes y cuáles después. Es importante conocer cada uno de los marcadores del discurso y saberlos utilizar para que nuestro texto o autobiografía tenga sentido y orden. Les propongo un reto. Con lo visto en esta sesión, indaguen y realicen una tabla de la clasificación de los marcadores discursivos y posteriormente en su libro de español o en internet impriman una autobiografía e identifiquen los marcadores que jerarquizan la información. Recuerden siempre poner en práctica todo lo aprendido. Pueden guiarse con sus notas, libros o incluso tener un diálogo con sus padres con respecto a lo visto en la sesión, de tal manera que el aprendizaje obtenido esté siempre en movimiento y así afianzarlo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre expresémonos en orden y con coherencia. Hemos aprendido algo nuevo juntos. No olviden que la participación de la familia es importante, porque juntos aprendemos más. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.